siempre como el servicio dominical que se hace comúnmente en todas las iglesias, hay alabanza, ¿verdad? Pero también hay mensaje. Así es de que hoy el momento es de recibir la palabra y estemos atentos, pidiéndole al Señor que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra que será dada el día de hoy pues caiga en buena tierra y asimismo traiga un fruto bueno. Amén. Voy a pedirle, hermano José Armando, él nos trae el consejo de la palabra el día de hoy. Así es de que el tiempo es contigo, que Dios te use. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Se puede sentir la presencia del Señor en este lugar. Y eso creo que es lo que llena nuestras vidas, ¿verdad? Porque sea como sea, nuestra vida está en las manos del Señor y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Me siento pues bien bendecido, privilegiado, y le doy gracias al pastor y a la pastora por la confianza tan grande que han depositado hoy, y le pedimos al Señor que Él hable a nuestras vidas. Amén. Ahí si estoy nervioso, ahí disculpe. Amén. Hace unos días, para ser exacto 2 domingos, el pastor predicó una palabra y decía un llamado a reflexionar. Y pensando en eso, y pues sí, pegó a mi vida, porque de repente, no sé si a usted le pasa, pero de repente uno se acostumbra, cae en una rutina, cae en una costumbre de ir a la iglesia, incluso de orar. Te levantas, oras o vas en el carro y la vida parece como que fuera una vida secular, ¿verdad? Entonces, cuando él predicaba esta palabra, sí tocó mi vida, porque yo creo que es necesario para cada uno de nosotros el hacer un alto en nuestra vida, el hacer un stop o reflexionar sobre nosotros, sobre nuestros pasos, nuestros pensamientos, cómo le estamos sirviendo al Señor. Y pensando en eso, pensaba en la situación que estamos viviendo, aparte de la prueba que se ha venido, por decirlo así, pero miraba en realidad en general cómo vive la iglesia hoy en día, o cómo está la iglesia. Y platicando con un pastor amigo, pues yo no lo he estudiado, él me lo comentó y me dice que, hablando de las iglesias del Apocalipsis, dice que este es el tiempo de la Odisea. Es el tiempo, dice que cada mensaje para cada iglesia se acomoda a una etapa de la vida o del tiempo que hemos vivido, o sea, de los años, por decir así. Aleluya. Y él me comentaba que este tiempo se acomoda a la iglesia de la Odisea, cuando el Señor dice: ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? Porque dice que si somos tibios, Él nos va a vomitar de su boca. Así dice, ¿verdad? Un mensaje para las iglesias. Y entonces me doy cuenta yo que hoy muchas veces, no hablo en términos generales, gracias a Dios no le conozco la vida a nadie aquí, pero muchas veces nosotros somos conducidos, arrastrados por esa corriente y nos acostumbramos a vivir de esa manera. Y venimos a la iglesia y cantamos, adoramos, nos vamos a la casa, pero parece que dejamos a Dios en la iglesia y entonces comenzamos o vivimos otra vida. Y pensando en eso, el Señor habló a mi corazón y quiero que vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos a ver. Ya cuando los años llegan, hay que ponerse los lentes. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer
Vamos a leer desde el San Marcos capítulo 8, dije, ¿verdad? Versículo 34. Amén. Pero voy a leer desde el 31 para que entremos en contexto. Amén. Dice la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Puede sentarse. Nosotros nos vamos a enfocar nada más en el versículo 34 por el momento, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo le comentaba hace un ratito de cómo muchas veces somos arrastrados, o muchas veces empezamos a hacer las cosas por inercia, empezamos a hacer las cosas por costumbre, por religión. Entonces me preguntaba yo a mí mismo, y se lo voy a preguntar a ustedes también: ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué? Todo lo que él ha hecho. ¿Verdad? A veces hay un canto de Marcos Witt que ministra en una parte y dice: ¿por qué lo hago? Y empieza a explicar él por qué pasa muchas veces lejos de su familia, cantándole al Señor, gracias, y llevando conciertos. Y entonces dice: es por el amor que me has dado, por todo. Y es obvio, hermanos, que estamos aquí, seguimos a Cristo, porque Él nos alcanzó. Amén. Porque nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén, así es. Estábamos en el lodo cenagoso, y ahí, cuando no había esperanza, cuando sentíamos que nos hundíamos, cuando nos sentíamos que nos moríamos, entonces el Señor extendió su poderoso brazo y nos tomó. Y no solamente nos tomó, mire, nos hizo renacer a una vida nueva. Y nos ha dado vida eterna, dice su palabra. Entonces, hermano, es necesario que nosotros, pues, le decía, nos preguntemos. Cuando venimos al Señor, entramos en una etapa que nosotros los cristianos le llamamos el primer amor. ¿Recuerda usted cuando aceptó al Señor? Recuerda ese momento glorioso, ese momento lindo, ese momento cuando Él tocó tu corazón y no podías contener tus lágrimas. No sé si tú te recuerdas, pero yo quiero recordártelo hoy, porque nosotros sin Dios no somos nada, hermano. Así es. Yo aún recuerdo cuando estaba el predicador y había algo dentro de mí, y yo decía: yo no voy a ser, no quería yo ser cristiano, porque la verdad es que uno, cuando anda en el mundo, piensa primero arreglar su vida y después venir a Dios. Dice uno: no, ahorita todavía no, dice uno, no estoy listo, porque tengo que arreglar esto, lo otro, aquí, allá. Pero lo interesante y lo especial es que el Señor nos toma tal cual de nosotros somos. Porque si nosotros pudiéramos arreglar nuestra vida, hermano, pero no podemos.
Por más que intentemos, no lo podemos lograr. Por eso Él nos toma así, tal cual somos. Y Él hace su obra en nosotros. Su Espíritu Santo viene dentro de nosotros y empieza a transformarnos día a día. Pero es a través del amor que Dios pone en nosotros. Pero el amor tiene que ser recíproco. Ahora, cuando uno se enamora de alguien, ¿usted recuerda cuando se enamoró por primera vez? No quiero meterme en problemas, ¿verdad? Pero cuando se enamoró de su esposa, pues, o de su esposo, ¿verdad? Recuerda ese momento especial, cuando llegó el flechazo, cuando la miró de repente y dijo, wow. Y a partir de ese momento, no hombre, tuviera que caminar lo que tuviera que caminar, manejar lo que tuviera que manejar, ir donde tuviera que ir, no importaba. ¿Por qué? Que estuviera lloviendo. Porque había ese amor, ¿verdad? Aleluya. Y yo quiero despertarlos en esta tarde a ese amor con Cristo, a ese primer amor, cuando fuiste flechado por el Espíritu Santo, cuando decías, no me importa la hora que fuera el servicio, no importa si llueve, no importa si hace frío, hermano, todo para Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Pero como suele suceder, va entrando uno en una costumbre, ¿verdad? Y ya cuando uno se casa, viene la esposa, el esposo, y le preguntan a la esposa, ¿y tu esposo? No, ahí está el viejo. O ¿verdad? No, ahí está la vieja. O sea, así dicen los de México, ¿verdad? Entonces, como que se va cayendo en algo monótono, en algo de costumbre. Pero no dejemos morir el amor por Dios. No dejemos morir la pasión por Dios. Porque si la dejamos morir, hermano, entraríamos en ser religiosos. Y al Señor no le agrada a alguien religioso. Amén, así es. Porque Él quiere tu corazón, que es lo más grande. Amén, amén. Entonces, para poder hacer eso, para poder volver a eso, entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Ahora, negarnos a nosotros mismos no es fácil. No es fácil, hermano. Créanme. Porque en nosotros hay una ley, que dijo Bukele, que es la ley del más vivo, ¿verdad? Así dijo él. Amén. Y es la verdad. Mire, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué yo? Que lo haga fulano, que lo haga mengano. O cuando no nos dan la respuesta que queremos, dice uno, ya me van a conocer. Y entonces, hermano, no nos estamos negando, más bien estamos dejando salir nuestro orgullo, nuestro ego, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana. Y el Señor dice que si queremos vivir en ese primer amor, si queremos venir en pos de Él, si queremos tener esa comunión íntima con Él, estar así con Él, entonces tenemos que dar un primer paso. Y es negarnos a nosotros mismos. Aleluya. Cuando nos entregamos por completo, hermano, entonces nos damos cuenta que seguir a Jesús va más allá de nuestra propia vida. Va más allá de nuestros pensamientos. Va más allá aún de lo que ni siquiera podemos pensar. Hermano, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Amén. Y a Él le pertenecemos. Y Él tiene un plan especial para nosotros. Y no nos va a dejar, no nos ha soltado, ni nos soltará, dice su palabra. Dice su palabra que ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada, que dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hoy nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hoy nosotros tenemos que marcar la diferencia en un mundo, hermano, donde la vida se vive como que si Dios no existiera. Y para la gente nosotros somos unos religiosos más. Pero no es así. Nosotros tenemos al Dios vivo. Amén. Y venimos y le servimos porque le amamos. Amén. Y eso sucedió porque Él nos amó primero. Amén. Entonces Dios nos llama hoy a una entrega total. Aún hasta aquí voy a vivir mi vida como yo quiero vivir. Y a partir de hoy voy a tomar a Dios en cuenta en mis planes, en mis pensamientos, hermano, porque si no lo hacemos,
estaremos dando vueltas. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, Él quería que le celebraran fiesta en el desierto, que lo conocieran como el Dios amoroso, el Dios que los cuidaba de día y de noche, que había una nube para que tuvieran aire acondicionado y les ponía calefacción en la noche. Y aún más, les daba su alimento cada día. Amén, así es. Pero ¿sabe qué sucedió? Que el pueblo se acostumbró. Y lo que era sobrenatural se convirtió en algo natural en ellos. Se convirtió en algo monótono. Llegaron aún a decir que estaban hastiados de comer ese maná. Se olvidaron del milagro de Dios. Aleluya. Se olvidaron que sus pies, hermano, estaban sanos a pesar del desierto. Que el Señor los cuidaba de las fieras, de los animales del campo. Y hoy en día, hermano, cuánto Dios nos cuida, cuánto Dios nos protege, cómo Dios nos bendice, cómo su mano está sobre nosotros. Podemos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así es, hermano. Pero a veces lo vemos natural. Ah, qué suerte la mía, ¿verdad? Ah, dice, me salió. No, es que yo soy súper inteligente. Checa, ese no es de Guatemala. Soy súper inteligente. Uy, no, cuidadito de mí. No, hermano, es la gracia de tu Dios. Es la gracia de Dios que ha derramado sobre ti. Es la sabiduría de Dios para que hagas el negocio, para que hagas el trabajo que desarrollas. Es la sabiduría de Dios. Así que es un llamado para que nosotros volvamos, como dice la palabra, a la senda antigua. Amén. Dios quiere hacer en esta casa, Dios quiere hacer en este ministerio, hermano, un avivamiento genuino. Y yo sé que el Señor está aquí, podemos sentir su presencia cuando alabamos al Señor, cuando recibimos su palabra. No me deja mentir, hermano, porque yo siento la presencia y siento el respaldo de Dios. Entonces tenemos nosotros que volver a enchufarnos, a engranarnos en ese mover de Dios, para marcar una diferencia, un avivamiento puro, hermano, con todo el corazón hacia el Señor. Así que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones carnales, porque, hermano, sí tenemos que morir a diario. ¿Está conmigo? A diario. Mire, esa carnita nomás le da chancecita y ahí va. Por eso es necesario que temamos a Dios. Amén. El temor de Dios nos guarda. Cuando tememos a Dios, no un Dios que castiga, hermano, sino un Dios que nos dice, yo te amo. Un Dios que, aunque sí, Dios es un Dios tremendo. Es más, dice la palabra del Señor, que cuando estaban en ese peregrinar, Dios se manifestó a su pueblo en el monte Sinaí. Y dice que ese monte humeaba. Dice que ese monte tronaba. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No, mejor Moisés, habla tú con él y tú habla con nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios fuerte, es el Dios todopoderoso, el que con su palabra hizo el cielo. Mire, hermano, el mar no se pasa de su límite, la tierra está girando perfectamente. Hermano, Dios es un Dios poderoso. Es más, mire el corazón que nos ha dado, la maquinita perfecta, mire, ahí está día y noche, no falla. Hace unos días, como supieron, operaron a Jocelyn del corazón. Y es increíble cómo Dios nos ha hecho, hermano. Como una partecita que está en medio, el corazón dividido en dos, una válvula que deja pasar sangre para allá, pero no de regreso. O sea, y está aquí adentro. Y si eso falla, mire, dejamos de respirar. Y uno, ¿cómo lo toma, hermano? Como algo normal, ¿verdad? Mire, es más, confiamos tanto
estamos tan confiados porque Dios es tan bueno que para despertar al siguiente día, ¿qué hacemos? Ponemos la alarma. ¿Estamos seguros que vamos a despertar? ¿Verdad? Y eso es gracias al Señor. Él se merece nuestro amor. Él se merece tu amor. Se merece tu vida. Tu aplauso, tu vida entera. Eso se merece nuestro Dios. Por eso dijo Pablo en Gálatas 2:20, dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dijo? Ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un llamado para nosotros. Vivamos nuestra fe, hermano, en nuestra carne, pero nuestra fe en el Hijo de Dios. Deleitémonos en Él. Vengamos con alegría, como dice su palabra. Entremos por sus puertas, como dice, por sus atrios, con acción de gracias, alabando al Señor, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más podemos decir, hermano? Si Él lo dio todo por nosotros. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces entramos en otra etapa. Y es una etapa de entrega y de compromiso. Porque no es lo mismo, hermano, ser seguidor a ser un discípulo. Porque el seguidor va a la iglesia cuando puede, cuando tiene tiempo. Pero el que está comprometido con Dios, ese no, hermano. Ese está esperando el domingo o el día de servicio contento, temprano, está esperándolo. ¿Por qué? Porque va a ir a juntarse con sus hermanos para adorar al Señor juntos, a recibir la palabra, a recibir la fuerza. Hermano, porque yo no sé si usted se desgasta, pero en esta vida, hermano, que está llena de sinsabores, de pruebas, de angustia, cuando venimos acá y cantamos y adoramos, cuando viene el Señor y nos habla, conforta nuestro corazón, nos vuelve a poner en el camino correcto, en la vía correcta, y sentimos esas fuerzas, ese deseo de seguir alabando al Señor. Cuando nos entregamos por completo, entonces, hermano, nos comprometemos a servir en la obra de Dios. Entonces ya no somos unos oidores más, ni unos seguidores más, sino ahora que estamos comprometidos, venimos con ganas y decimos qué hay que hacer para el Señor. Y no porque nos los pidan, sino por ese amor, por esa relación que ya estamos nosotros con Él, amándolo, entregándonos cada día. Así es, amén, aleluya. Pero yo te voy a preguntar, reflexionemos, hasta este momento, ¿cómo estamos caminando? Y no me contestes, pero examina tu vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Realmente estoy agradando al Señor? ¿Realmente me estoy entregando cada vez más? ¿O me estoy alejando? ¿O estoy descuidando mi relación con Dios? Aleluya. ¿Me siento cerca de Dios o lo siento lejos? Aunque yo te voy a decir que Dios no está lejos. Él está cerca. Él está ahí a tu lado. Él está sobre ti, está en ti, dentro de ti, a través del Espíritu Santo. Yo creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué dice? El diablo, dice la palabra del Señor, que vino para matar, robar y destruir, ¿verdad? Y quiero entrar un poquitito nomás aquí. Nosotros somos gente de Dios, somos gente de familia, tenemos hogares. Y una buena pregunta sería, ¿cómo estamos en nuestro hogar? ¿Cómo estamos caminando? ¿Nos estamos negando a nuestro ego? ¿O estamos muy vivos? Esto es muy importante, porque mire, hermano, cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestro hogar, la vida es diferente. No que no tengamos las diferencias o opiniones diferentes, pero opiniones, no pleitos, hermano. Porque somos diferentes. La mujer es diferente al esposo piensa diferente, ella piensa diferente,
porque así nos hizo Dios. Pero nos complementamos, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no nos podemos poner de acuerdo? Porque el enemigo te dice o susurra: no te dejes, no te dejes. Si te habla fuerte, háblale más fuerte. Si te grita, grítale. Y empieza a ver, hermano, problemas. Y eso sucede porque nosotros no nos dejamos a nuestro orgullo ni a nuestro ego. Y decimos: es que así soy yo, y así me conoció, y así que se friegue, que se aguante. No, hombre, hace un tiempecito salió un cosas más del internet que decía, Eso es mentira. decía, ¿cómo que decía? ¿Te salí en una sorpresa? ¿Te salí en una rifa? No, ¿verdad? ¿Tú me escogiste? Pues ahora se aguanta. No sé si se acuerdan de eso. Salió. Pero la verdad, hermanos, es que si nosotros en nuestro hogar no nos negamos a nuestro orgullo ni a nuestro ego, vamos a vivir peleando toda la vida. Y nos hacemos viejos peleándonos. Y entonces sucede, hermano, que el propósito de Dios va a tardar en nuestra vida. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros en nuestro hogar. Quiere restaurarnos, quiere sanar nuestras heridas, quiere que aprendamos a perdonar. Pero como no nos negamos, sino al contrario, estamos más vivos, como le digo, y le damos rienda suelta a nuestro orgullo. Hay algo que heredamos que, bueno, el temperamento, ¿verdad? Hay un temperamento, pero hay algo que Dios nos da. Y cuando Dios nos da de su palabra y venimos a Cristo, Dios quiere formar un carácter en nosotros. Amén, así es. Y somos nosotros los que decidimos formar nuestro carácter o seguir con ese temperamento feo, horrible. Porque hay gente que tiene un modo feo, hermano. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Aleluya. Pero por amor a Cristo, nosotros que estamos aquí habemos matrimonios completos y hay unos que está la esposa o el esposo, pero no está todo. Pero con los que estamos aquí, ¿por qué no comenzamos hoy a negarnos? Al pleito, al insulto, al grito. Hermano, eso no nos bendice. Eso nos aleja de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: quítese pues de ustedes toda gritería, todo enojo, toda amargura. Hagamos un lado de eso. No le agrada a Dios, ni te hace bien a ti. Hay personas, hermano, mire, pues ya tengo algunos añitos, así que hemos conocido personas, ¿verdad? Pero hay personas, hermano, que les gusta tanto acariciar una ofensa. Alguien le ofendió, alguien le dijo algo, en un momento de ira, de enojo, le dijo algo. No, lo acaricia y dices: ¿qué me dijo? No, y es que le hubieras visto la cara, como me lo dijo. No, así, no. Y la otra persona arrepentida, tal vez, o el esposo o la esposa: oye, me equivoqué, perdóname. No, es que tú, en vez de aceptar el perdón, la disculpa, decir: ¿qué pasó? Vamos para adelante. Hermano, de veras, es tiempo de entregarnos. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de darle todo nuestro ser al Señor. Amén. Cuando nosotros comenzamos a cambiar, hermano, nuestra familia comienza a cambiar. Amén, así Y uno piensa que es el esposo el problema o la esposa el problema. ¿Y sabe qué? El problema somos nosotros muchas veces. Y si fuera él el problema o ella el problema, con nuestra buena conducta, con nuestra entrega al Señor, esa persona cambia. Amén. Porque se da cuenta que no es una religión la que tenemos, sino que es una relación pura con Dios. Y esa persona empieza a dar paso y se acerca al Señor. Quiero leer Mateo capítulo 5,
versículo 43 al 48. Listo. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, vamos a leerlo desde el 38. Amén. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, no te pongas a pelear con él. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas, que entonces, hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, hermanos, entonces ¿qué recompensa tenemos? ¿Verdad? ¿A dónde nos quedamos? ¿No hacen así también? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermanos, ni hay más que agregarle aquí. ¿Está clarito o no está clarito? No peleemos con aquel que nos pelea, hermano. Pero volvemos a lo mismo. ¿Es fácil? No es fácil. Hermano, te cortan ahí, vas manejando y te cortan y o estás en la línea, ¿verdad? Y se te mete para pagar y se te mete alguien ahí y ya está uno murmurando, ¿va? La línea está atrás, la línea está atrás, ¿verdad? Y pelea uno. No se está negando a sí mismo. Y si uno le hace favor al que te hace favor, ¿qué recompensa tenemos? Amén, gloria a Dios. Ah, sí, pero no, Habla, Padre. él sí presta, prestémosle. No, aquel no. Hermano, y te va a pagar, no le prestes. Hermano, no tenga miedo. Mire, hay un Dios en los cielos. Amén. Si alguien está pasando necesidad y te pide prestado, y si tiene la posibilidad, dáselo. No pienses, no me va a hacer falta. No, Dios te va a dar más. Créeme. Yo he vivido de eso, hermano. He tenido esa bendición, gracias a Dios. ¿Verdad? Siendo tan malos, de repente Dios nos alumbra. Y le voy a contar así rapidito, algo que me contó mi papá. Dice mi papá que en un momento, cuando ellos estaban bien económicamente, gracias a Dios, llegó un señor de ahí, de Santa Inés, de la aldea, del caserío, y le dijo, oiga, don Licho, no me presta estoy haciendo mi casa. Y dijo, sí, dice papá que le prestó, ni se acordaba. Y ese señor vivió toda su vida agradecido con él, y el hombre hizo su casa. Hermano, y a veces nosotros, teniendo la posibilidad, pudiendo, nos hacemos bien agarrados. El que presta al pobre, ¿qué dice la palabra? A Dios le presta. De veras, hermano. Cuando nosotros, hermano, tú haces un favor o tú haces algo y esa persona te paga mal y luego te dice, oiga, mire, perdóname, ¿no me puede ayudar otra vez?
dice, yo no soy tonto. No, hermano, eso es poner la otra mejilla. Confía, de veras, confía. Dios te va a dar más. En el negocio que tenemos me ha pasado esto. Unos muchachos que los ayudamos y ellos les ayudamos a sacar su licencia, les dimos trabajo, les enseñamos. Y luego, en una etapa de su vida, de arranque, de enojo, de envidia, yo no sé qué, hermanos, le dejaron tirado el trabajo. Pero la vida da vueltas. Amén. Y de repente volvieron. Oiga, mire. Y algunos me decían, no se tonto. No, es que no. Claro que sí. Vente. Y si lo vuelven, que se vuelvan a ir. ¿Y qué perdió? Amén. ¿Verdad? Aleluya. Hagamos bien al que nos hace mal. No tenga miedo, hermano. Usted es hijo de Dios. Amén. Dios está sobre usted. Él lo cuida, Él lo protege, Él lo guarda. No se preocupe. Pero tenemos que morir ¿a quién? A nosotros. Negarnos a nosotros mismos. Número 2, ¿qué dice en el versículo que estábamos leyendo? Primero decía, niéguese a sí mismo, y luego ¿qué dice? Tome su cruz. Tomar nuestra cruz. ¿Qué significa la cruz o qué representa? La cruz representa, hermano, sufrimiento, vergüenza, oprobio, dolor, muerte. Eso significa. Entonces, tome su cruz. Así es. No la queremos tomar, No lo queremos. ¿verdad que no? No, que nos duele. Pero tomar nuestra cruz también quiere decir que entremos en el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Jesús fue tentado, le voy a decir, en su vida para no ir a la cruz. Dice la palabra del Señor que fue al monte Getsemaní y allí oró y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Había un plan divino que el Padre estableció para que nosotros seamos salvos, para que la humanidad entera tuviera la esperanza de tener vida eterna e ir con Cristo, ir con Dios, volver a esa relación con Dios que estaba caída, estaba destruida. Y el Señor decidió tomar la cruz, tomar ese camino. Y yo quiero decirte en esta tarde, hay un plan divino para ti. Amén. Hay un propósito divino para ti. Amén. Tú no eres casualidad. Mira, por humilde que seas, tal vez eres recién convertido, o tal vez ni siquiera conoces al Señor, no te has entregado. Yo te animo hoy, entrégale tu corazón, dale tu vida, porque tu vida le pertenece a Él. Y hay un plan especial para ti. ¿Y sabes dónde va a comenzar? Va a comenzar con tu familia, Amén. va a comenzar en tu hogar, porque Dios es un Dios bueno. Tomar nuestra cruz, hermano, quiere decir que entramos entonces nosotros en ese plan de Dios. Rápidamente voy a tocar esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino con un plan divino, como lo dije. Amén. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, el que la hace, la paga. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros estábamos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. El pueblo de Israel hacía sacrificios de animales para que por medio de esa sangre no borraba, pero cubría por un tiempo el pecado de ellos. Para que el sumo sacerdote una vez al año, y dice, rociado en sangre, podía entrar al templo para interceder por el pueblo. Entonces, hermanos, ¿por qué había sacrificios de animales? ¿O por qué el sacerdote ponía su mano sobre una ovejita y los pecados
se iban para ahí. Porque una ovejita es mansita, porque un animal no tiene conciencia de pecado. ¿O tiene conciencia de pecado un animal? No, hermano, no le da pena andar ahí desnudo, ¿verdad? Y donde quiera se hace el baño y no se escandaliza. Pero nosotros sí, porque tenemos conciencia de pecado. Ahora, tenía que haber un ser humano de nuestra especie que muriera a favor de nosotros para salvar a la humanidad. Amén. Pero ese ser humano tenía que ser sin pecado. Y no hay ni uno. Todos hemos pecado. Es más, dice la palabra del Señor que de continuo en nosotros es hacer el mal. Entonces, no habiendo otra manera, Él mismo tomó la forma humana. Fíjese, se hizo hombre a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún a sí mismo, hermano. Amén. Hasta llegar a la cruz y morir esa muerte de cruz. Para que a través de su sangre, ya no, hermano, borrar, ya no, perdón, cubrir, sino ahora borrar nuestros pecados. Pero cuando Él vino a esta tierra fue tentado. Y dice la palabra del Señor que Él hizo fila con los pecadores. Se metió en el río, ahí en la línea donde estaba Juan el Bautista. Estaba bautizando. Y era para arrepentimiento de pecados. Jesús no tenía pecado. Pero Él hizo línea ahí, por amor a ti y a mí. Amén. Lo bautizaron. Y el Padre se agradó. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y de ahí dice que fue tomado, llevado por el Espíritu al desierto. Amén. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Usted cree que usted puede ser tentado? Amén. Es necesario. Porque el diablo va a querer sacarlo del plan de Dios. Y ahí en el desierto, después de 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. ¿Y cómo fue probado? Convierte estas piedras en pan. ¿Tenía Jesús el poder para hacerlo? Amén. ¿Acaso no más tarde convirtió, los Los panes. multiplicó? ¿Se recuerda? Le dio comida a muchas personas, a miles. Amén. Él tenía el poder. Pero el diablo, en otras palabras, le estaba diciendo, bueno, o sea, lo puso a prueba. Salte de la voluntad de Dios. Salte del propósito. Después lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate. O sea, lo llevó a lo más alto, no sé cuántos pisos serían de altura. Porque escrito está, le dijo a sus ángeles, mandará, ¿verdad? Y te van a cachar, no te preocupes. Él quería poner, que Cristo pusiera a prueba el plan de Dios, el plan de su Padre. Pero Él dijo, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dijo, le mostró los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Por un momento piense, si Él hubiera tomado esa opción, ¿acaso Él no sabía lo que la cruz iba a significar? ¿Ha mirado la pasión de Cristo? Y según la palabra, o sea, no es según es más de lo que la película enseña, pues. Sí. Amén. Mire lo que Él sufrió por nosotros. Cuando estaba orando en el Getsemaní, dice que estaba tan entristecido y angustiado que dice que sus sudores eran como gotas de sangre. Pero decidió tomar su cruz. Decidió tomar el plan de Dios. ¿Estamos nosotros decididos a tomar el plan de Dios en nuestra vida? ¿O vamos a ceder ante la tentación? Es una buena pregunta. Cuando el enemigo llega con su tentación, cuando te dices, ¿para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? Ni te toman en cuenta. ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Hermano, déjele las cosas al Señor. Él es justo. Dios es justo, hermano. Y su vida no le es, tu vida no le es ajena, mi vida no le es ajena. Él tiene un plan, tiene un propósito. Amén. Aleluya. No cedas a la tentación. No cedas a la oferta del diablo. No cedas cuando te dicen, mira, vente para acá o yo no sé.
Tú conoces tu vida y sabes cómo ha sido probada tu fe. Yo solo te voy a decir, cuando llegue el enemigo con su oferta, recuérdate que tú eres un hijo, que eres escogido, que eres algo precioso a los ojos de Dios y que hay un plan divino para ti. Y si algo Él permite, si algo Dios permite, hermano, es porque Él va a perfeccionar su obra. Hay una buena noticia, dice Pablo, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, ni nos va a probar Dios, o sea, no va a permitir una prueba a Dios que vaya más allá de nuestras fuerzas. Ahora, ¿por qué Dios permite eso en nosotros, hermano? Para que nosotros mismos nos demos cuenta de dónde estamos parados. Porque mire, hermano, hay momentos cuando nosotros nos metemos con Dios, hermano, y nos creemos los santos. Déjeme decirle, yo he estado ahí, hermano, y miro a otro hermano que no alaba y digo, hermano malagradecido. No, hermano, con misericordia. Cada quien lleva su surco, cada quien lleva su camino. No conoce uno lo que esa persona está pasando, pero algo sí te voy a decir: tu vida está en las manos de Dios y Él sí quiere que le ames. Eso sí, eso Él quiere que te entregues con pasión, con amor, con entrega, hermano, con todo. Amén. Aleluya. ¿A cuánto les gustaba el fútbol? No sé si todavía les gusta. ¿A cuánto les gustaba el fútbol? Ay, hermano, yo me acuerdo que no nos perdíamos un partido allá en donde somos nosotros, ¿verdad? O cuando juega un equipo que nos gusta, hermano, con pasión. El día que juega mi equipo favorito, solito yo en la sala y me pongo la camisa y estoy, y Marixa me dice, se ríe de mí. Pero hermano, ese es algo terrenal, y ahora imagínate para Dios. Ya no le pongamos más trabas. Entrégale tu corazón a Cristo. Entreguemos nuestra vida al Señor. Tomar nuestra cruz es entrar en el plan de Dios. Amén. Y luego dice la última parte. Y luego dice que, y sígame. Y sígame. Cuando nosotros hacemos esas dos cosas, nos negamos a nosotros, tomamos nuestra cruz, hermano, estamos listos para dar frutos. Entonces el fruto del Espíritu Santo empieza a verse en nuestra vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Paz, fe, amor. ¿Cuántos son? 9, ¿no? Fe, a ver, vamos a acordarnos aquí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Hermano, y vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a hacer la obra, no solo en nosotros, sino en nuestros seres queridos. Así que hoy es un buen tiempo, una reflexión. No somos como el mundo, ¿verdad? Porque el mundo va. Y yo me niego a que seamos, como dijo ese pastor, este es el tiempo de la tibieza. Hermano, yo me niego a eso. Nos negamos a eso. Dejemos que el Señor llene nuestro corazón con fuego. Que seamos los mismos aquí en la casa, en el trabajo, en la calle, donde sea. No de una manera religiosa, hermano, porque de eso hay mucho, sino de una manera genuina, ¿verdad? Ahora, eso quiere decir que nosotros no nos equivocamos. Claro que sí, hermano. Claro que sí. A cada momento metemos la pata. Pero no es lo mismo, hermano, que uno se quede ahí practicando el pecado a que te equivoques. Porque eso sí dice la palabra, que el que practica el pecado, ahí está en condenación. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos cuida. Él a cada momento nos dice qué está mal, dónde nos equivocamos. Amén. Y lo más importante, eres un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios no te ha dejado. Aleluya. Dios está con nosotros. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que nos ayude. Ayúdanos, Señor. Ahí